¿Cómo te va, Carolina? Nicolás Minicini aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes para toda la audiencia y para vos. Gracias por atendernos. Bueno, ¿ese es el número que tienen 160 femicidios en lo que va del año? Sí, lamentablemente desde Mumalá llevamos un registro desde el año 2015 esta parte y realizamos informes parciales, todo, digamos, de a 6 meses. En este primer informe que damos en este año, da cuenta de 160 femicidios en todo el país. Ujú. Como vos bien decías, es un promedio de 1 cada 31 horas. Y a la vez, otro dato que nos parece súper interesante de resaltar para ver la magnitud de la problemática, es que a ellos se le suman 157 intentos de femicidio, o sea, Ujú. casi la misma cifra de femicidios que de intentos de femicidio, Claro, ¿no? o sea, el Entonces, número podría haber sido mucho mayor. exactamente, pudo haberse duplicado Ujú. en términos concretos. Lo cierto es que, bueno, son datos que arroja desde nuestro observatorio, que es un observatorio que releva los medios gráficos y digitales de todo el país. Y bueno, y lamentablemente también damos cuenta de 97 femicidios en contexto de las medidas de prevención por el coronavirus, es decir, desde los primeros días de marzo hasta Ajá. esta parte. En ese lapso, 97 femicidios, me decías. Ujú. Sí, ¿Entienden sí, sí, que, que- exactamente. que la pandemia, el aislamiento, el encierro ha potenciado entonces quizás la violencia que se dio hacia la mujer? Sí, la cantidad de denuncias y la cantidad de intervenciones por parte de los organismos especializados en la problemática de violencia de género dan un incremento notorio que varía de acuerdo a las provincias. A nivel nacional se estima que se incrementaron en un 40% los casos de violencia de género, de Ujú. acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Géneros y Diversidad en la Nación. Y después acá en la provincia también los datos son bastante escalofriantes porque según las trabajadoras de la línea 148 informan que alrededor de un 54% se incrementaron las intervenciones de la línea y O sea, después desde Neuquén el está por Ministerio encima de lo que es la media nacional. de la media nacional. Exactamente. Ujú. Y después, datos del Ministerio de Desarrollo Provincial indican que un 35% se han incrementado las intervenciones en casos donde hay riesgo de vida de las mujeres. Todos esos casos que se han incrementado tienen que ver con un riesgo de vida de las mujeres, o sea, son intervenciones extremas donde necesariamente se tiene que asistir a las mujeres porque está corriendo riesgo su vida o la de alguno de las personas que habitan en ese hogar, ¿no? Ujú. Decías 160 femicidios en la Argentina, pero en Neuquén tenés el dato puntualmente en la provincia, ¿cuántos casos hubo? Sí, en Neuquén, bueno, como vos estabas mencionando recién, contamos el viernes pasado con un Mm. nuevo femicidio que se suma a los que ya veníamos contabilizando en el año 2020, entonces da un total de 4 femicidios en la provincia y 5 intentos de femicidio, porque nosotros también relevamos ese dato que nos parece importante porque Sí. lamentablemente el femicidio es algo que ya se concreta y que la víctima no tiene, o sea, el hecho no tiene vuelta atrás, pero también están los intentos de femicidio Ujú. donde un varón, generalmente una pareja, expareja o familiar de esa mujer, intenta matarla, asesinarla o hacerle daño. Claro. Y bueno, nosotros llevamos esa cuenta también porque nos parecen que dan cuenta de la extrema violencia machista que existe en la sociedad, ¿no? Sí, sí, y lamentablemente son, bueno, después hay que ver cómo se actúa en materia de justicia con aquellos que intentaron llevar adelante un femicidio. Bueno, porque un poco las estadísticas siempre hablan de esto, ¿no? De que el femicida arranca o comienza con algún hecho de violencia, con alguna amenaza, hasta que termina concretando lamentablemente el hecho. Digo, por eso hay que ver después qué va a pasar con estas personas que intentaron cometer un femicidio. El hecho de si estarán en prisión preventiva o lo que fuere, o se les formularán cargos o estarán presos, porque lamentablemente, digo, hay que seguirlo de cerca porque puede llegar a ser que terminen cometiendo un hecho de estas características. Exactamente, sí, exactamente. Como vos bien indicás, la cuestión de la violencia de género es un fenómeno que es incremental, que empieza con violencias que muchas veces son imperceptibles para Ujú. las mujeres, no nos damos cuenta, violencias psicológicas, maltratos, celos, pero Sí. que en muchos casos
van incrementando y terminan, como conocemos todos, en casos de femicidio. Y cuando nosotros hablamos de femicidio siempre nos interesa recalcar que, bueno, atrás de estas cifras hay mujeres y también hay niños y niñas sin madres, ¿no? Claro. Porque eso, nosotros hablamos en total de 160 femicidios a nivel nacional, pero hablamos de 193 niñas y niños que se quedaron sin madre y muchas veces también se quedaron sin padre, porque el padre es el que perpetra el femicidio, entonces va a prisión, ¿no? Entonces Sí. La verdad es que son datos que uno a veces lo mira fríamente y medio que lamentablemente nos vamos acostumbrando, pero la verdad es que son familias, son madres, son niños, son personas allegadas que sufren y que terminan siendo víctimas todas de este flagelo que es la violencia, y que lamentablemente tenemos que decir que el Estado está haciendo en muchas ocasiones agua en esto, porque no es solo el Poder Judicial el que no juzga, sino también es el Estado, tanto nacional como provincial, que no destina los recursos necesarios para fortalecer las políticas públicas para prevenir la violencia o para asistir a las mujeres que acuden pidiendo ayuda, ¿no? Carolina, gracias por estos minutos, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes y siempre agradecemos el espacio radial o en los medios de comunicación porque son temas que lamentablemente vamos a tener que seguir machacando, entre comillas, para poder empezar a desterrar este patrón sociocultural que tenemos en la sociedad y que con la prevención, con la charla, con el intercambio, me parece que siempre ayuda a eso. Claro. Muy amable, gracias. Hasta luego.